Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué le puedo decir a los estudiantes que me hubiera gustado que me dijeran a mí? Porque yo hace algún tiempo estuve sentado ahí donde están ustedes y me hubiera gustado que me dijeran: no te gradúes, quédate con tus papás, que trabajen ellos. Pero no, no me lo dijeron y aquí estoy hoy. En 2006 y 2007 mi familia tomó la decisión de vender las empresas familiares que teníamos de hacía tiempo. Y entonces nos convertimos, mi familia, en unos inversores pasivos. Entonces nosotros invertíamos en inversiones inmobiliarias, en inversiones de otros negocios, pero nosotros no trabajábamos, no operábamos. Y en un momento dado, yo empecé a trabajar desde los 18 años, muy joven. O sea, no les hice caso. Me hubiera gustado que me dijeran esto, pero bueno. Empecé a trabajar desde los 18 años. Entonces yo le digo a un amigo, le digo: oye, ¿qué hago? Estoy sentado en mi oficina invirtiendo algo de dinero y otras gentes están operando y divirtiendo haciendo los negocios. Y me dice mi amigo: yo te recomiendo que te metas en el negocio de educación, salud y servicios financieros. Y entonces lo pensé, casualmente, por cuestiones casuísticas, fundamos Banco Bancrea, fundamos Grupo Diagnóstico Aries, que es un negocio de laboratorios. Ustedes conocen algunos aquí, el doctor Moreira, Swiss Lab, un hospital que se llama Swiss Hospital, un colegio, ese no lo fundé yo, ese lo fundó mi madre hacía 25 años, y un negocio inmobiliario. ¿Qué pasó? Yo, Ernesto, me empecé a dar cuenta que todos esos negocios que yo había fundado en el 2012 los tenía que hacer a través de la gente. No había máquinas para atender a un paciente sacándose sangre. No hay máquinas para enseñarle a los niños. No hay máquinas para que vayan con los clientes de Bancrea. Entonces dije: hijo, se tiene que trabajar a través de las personas, de los seres humanos. Y todos somos diferentes. Nadie es igual. Y entonces ahí es donde empecé a pensar que la palabra y el acto de liderazgo es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que influenciar a las personas para que las personas trabajen. Porque, como les digo, un día yo me levanto de buen humor, allá se levantan de mal humor. Un día yo me siento mal, tengo gripa. Todos somos diferentes. Entonces, ¿cuáles son las características de ese liderazgo? Que por eso le puse liderazgo con propósito, que tiene que tener un propósito el liderazgo para poder traer y guiar a gente. En 2011 éramos 6 personas, hoy somos 6,500. Entonces, ¿cómo inspiramos? ¿Cómo tocamos las fibras de las personas que trabajan con nosotros? Y entonces yo pensé y dije: bueno, pues hay varias características importantes que se las quiero describir. La primera: un líder tiene que luchar por la excelencia. La excelencia es fundamental. Hacer las cosas perfectas nada más las hace Dios, pero nosotros tenemos que luchar, específicamente y particularmente nosotros que atendemos gentes con problemas de salud, de diagnóstico. Y les quiero platicar una anécdota que me pasó a mí. Yo tengo una hija que por ahí anda y le daba mucho miedo sacarse sangre, y la llevé a Swiss Lab a que le sacaran sangre. Pues se desmayó.
hasta el piso. Y la señorita que estaba ahí conmigo y yo no sabíamos qué hacer con la niña. Entonces, pues eventualmente cuando una persona se desmaya, le levantas los pies y se reincorpora. Y ahí pasó y ya, se fue. Pero casualmente, esa tarde teníamos un evento de Sweet Lab y estaba el director muy orgulloso platicando de que teníamos una atención del 98%. Todos los que hemos sido estudiantes y son estudiantes, sacarte 98, pues te felicitan tus papás. Es más, hasta becas te dan. Pero este señor hablaba del 98% y yo estaba sentado ahí y yo iba a ser el último en hablar. Y yo iba a hablar acerca de México y de la inversión y empecé a reflexionar. Dije, no, cuando me paro a hablar, digo, yo voy a defender, discúlpeme compañeros, voy a defender ese 2%, porque a mí me tocó que fuera ese 2%, que yo estuviera sufriendo en ese momento. Por eso la excelencia hay que luchar por ella. Es muy difícil, no es posible. El excelente es Dios, pero nosotros tenemos que decirle a nuestra gente que tenemos que sacarnos 100 siempre. Y eso me conlleva al segundo punto, que es la responsabilidad y el esfuerzo. Un líder tiene que ser responsable, tiene que esforzarse siempre. No hace sentido que un líder esté en la alberca y que todo el mundo esté trabajando. La responsabilidad que tenemos nosotros en las empresas donde yo trabajo, imagínense nada más. Hay gente que trabaja 40, 50 años y sus ahorros me siento tan orgulloso que nos los ponen en nuestro banco. Imagínense nada más, 40 años de trabajo. Por eso tenemos que ser responsables, porque hay cosas muy trascendentes que nosotros hacemos. Imagínense nada más, una niña que la tengan que operar en el hospital, una hija de ustedes, una hermana, una prima. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros. Entonces, es muy importante esta situación y obviamente conllevado con esfuerzo. ¿Por qué el esfuerzo? Porque el esfuerzo contagia, siempre. Yo no puedo decirle a un hijo mío con un Marlboro Light, no fumes. Yo también le tengo que demostrar. Bien, y esto nos lleva a otra característica que para mí es muy importante, y eso me lo decía mucho mi mamá, que es la empatía. La empatía es, todos somos iguales. Algunos tienen la cartera más grande que otra, algunos a veces somos más guapos que otros, ¿verdad? Pero somos iguales, tenemos sentimientos, nos da miedo, tenemos ansiedades. Por eso mismo tenemos que enseñarle nosotros a nuestra gente que son iguales a nosotros, siempre, y que el cliente es igual. Cuando llega, nadie le gusta irse a sacar sangre. Entonces, tienes que ser empático para que tú te des cuenta que esa persona viene con un miedo como cuando yo me voy y me saco sangre. Entonces les decía que mi madre siempre nos decía, somos iguales. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. En una ocasión, estaba en mi oficina, todavía no abríamos el hospital Swiss Hospital, y me hablan para decirme que otra de mis hijas, imagínense, se cayó de un pasamanos y se rompió un codo. Y ahí voy al hospital. Cuando me bajo, estaba mi hija y me ve. Y me dice, le vi yo la cara como que ya me salvó mi papá. Y yo sí veo sangre.
me da ñáñara. Y entonces llego y bueno, pues tenía una fractura muy grave. Y cuando me estaban diciendo los doctores lo que tenía, yo tenía ganas de llorar, de ponerme a llorar. Ahí me pellizcaba para no llorar. ¿Por qué les digo esto? Porque todos, el de al lado también estaba así. También estaba sufriendo por alguna otra cosa. Yo no soy el centro del mundo, todos somos iguales y por eso tenemos que hacer que nuestra gente siempre sienta que nosotros nos damos cuenta que son iguales a nosotros. No se vale y no es aceptable que haya niveles, puede haber niveles sociales, pero no niveles de importancia, porque el hijo de una persona de un ballet parking o el hijo de Elon Musk es igual de importante para cada quien. Por eso la empatía es fundamental. Cuarto punto, el ejemplo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo siempre. Yo no puedo, les dije ahorita lo del cigarro, yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo no hago. Échale muchas ganas, haz esto, y yo en mi casa viendo una serie. No es factible. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de las personas. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es muy relevante. Si es muy relevante, ¿por qué no lo haces, no lo hago yo? Entonces, siempre es fundamental que un líder le ponga el ejemplo a su gente. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales donde uno inspira mucho a una organización. Cuando decir, oye, este señor, este líder, cual fuera, no se raja. Hay muchos ejemplos, pero también hay muchos ejemplos de que todos están trabajando y pues yo como soy el líder, jefe, pues yo no voy a las 3, o yo no hago esto, o yo no hago el otro, o yo me estaciono más cerca. El ejemplo es muy importante. Por último, yo creo que un líder debe de ser ético, porque hay líderes muy buenos que desafortunadamente pues hacen ciertas cosas que no van dentro de la ética y la moral. Imagínense nada más, otra vez, una persona, imagínense el orgullo que yo siento todos los días cuando voy al colegio Alfonsino y me encuentro que hay madres que agarran a sus chiquillos y nos los entregan. Lo más importante que tiene alguien son los hijos. Algunos estudiantes no tienen, pero cuando los tengan van a ver. Entonces uno tiene que ser ético. No puede, bajo ningún motivo, pasar una señal de que lo correcto, la moral y la ética no es importante. Porque el mundo está lleno de mal, mucho mal. Que hay mucho egoísmo, etcétera, etcétera, que eso pues obviamente pasa todos los días. Pero el líder tiene que enseñarle a su gente que aunque el camino, aparentemente el camino de las rosas es más fácil, no, hay un camino de trabajo arduo, ético, que necesitamos forzosamente seguir, porque la gente nos va a ver. Ese es un líder. Entonces, esas son las 5 características que yo les quería comentar acerca del liderazgo. Hay otra cosa aparte de las 5 características que son fundamentales. Es increíble, pero el tiempo pasa muy rápido. Abres y cierras los ojos y te encuentras aquí sentado. Cuando estaba allá, yo con jeans y pelo largo.
pasa el tiempo muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los líderes aparte de demostrar las 5 características que les dije? Tenemos que formar líderes. Parte de esas 5 cosas no nada más es para hacer una empresa extraordinaria, sino también para que haya gente y se formen líderes. ¿Por qué? Porque esa es la mejor herencia que puede tener un empresario. Es la mejor herencia que puede tener un líder. Dejar en este mundo gente con valores, luchando con excelencia, porque tarde o temprano nos vamos a ir saliendo de la película. Por eso mismo es importante. Imagínense ustedes, estudiantes, en unos años este país va a estar en sus manos. A mí me gustaría que se sintieran bien de que gentes como nosotros les entregamos un mejor país, un mejor mundo. Que bueno, pues a veces es medio difícil eso, ¿verdad? Porque pues ya ven cómo están las cosas, pero es muy importante que nosotros como líderes le nos demos tiempo para que mañana haya gente que nos sustituya. Yo no creo en la gente perenne, en la gente que está a los 95 años todavía ahí sentado. Yo no creo en eso. Yo creo que lo más importante es que por México, por nuestra sociedad, por nuestra comunidad y por este mundo, tenemos forzosamente que entregar la batuta a gente que creamos y que sean unos grandes líderes. Muchas gracias.